Hola. Vamos a continuar, estimados estudiantes, con el desarrollo de nuestra área de Teoría de la Educación 2. Y para la presente semana vamos a estudiar, vamos a reforzar sus aprendizajes en relación a las corrientes pedagógicas contemporáneas. Entiéndanse por contemporánea el periodo comprendido entre 1789 hasta la actualidad. En ese sentido, el día de hoy vamos a trabajar tres corrientes pedagógicas que son la base de las teorías de la educación que van a ir surgiendo progresivamente. Y para que ustedes puedan entender lo que más adelante vamos a trabajar, es necesario que comprendan estas corrientes que les estoy mencionando, ¿sí? Entonces, el logro de la presente sesión de clase viene a ser que ustedes incorporen a su esquema de conocimientos, de habilidades, destrezas, el poder procesar, manejar esta información que le permita más adelante hacer uso de ella en su ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué cosa tenemos para la presente semana y permítanme compartir con ustedes el presente material. Tal como les había hecho referencias, en la presente semana vamos a trabajar lo que corresponde a corrientes pedagógicas del siglo XIX. Dentro de estas, la pedagogía idealista, la pedagogía científica y la pedagogía positivista, ¿sí? Entonces, vamos a compartir este material y poder internalizar todo lo que nos sirva para más adelante. La pedagogía idealista tiene su base en lo que es el idealismo. ¿Y qué cosa es el idealismo? Es una posición filosófica que tiene una idea de que todo lo existente eh, procede de algo sobrenatural, o también es una creación de la mente del hombre, es decir, del mundo de las ideas, ¿sí? El enfoque que tiene la pedagogía idealista es racionalista. Y cuando hablamos de racionalista significa que se ampara en lo que es el uso de la razón. Y dentro de esto le da especial importancia al razonamiento deductivo como único método de conocimiento. ¿Esto qué significa? Que a partir de las deducciones que vamos haciendo, vamos incorporando conocimientos a nuestro esquema mental. Los que defendían esta corriente pedagogía de la pedagogía idealista hacían mención que el principal fin de la educación debe ser la búsqueda de las ideas verdaderas, o sea, aquellas ideas que han sido objeto de estudio, de comprobación. Para los idealistas también era de suma importancia el desarrollo del carácter, ya que la búsqueda de la verdad siempre requiere de la disciplina y la fortaleza que tiene cada ser humano. Es en base a esa fortaleza que le pone, la importancia que le da, nosotros a través de los conocimientos que vamos alcanzando, estamos encontrando la verdad de todo aquello que estudiamos, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar sobre la pedagogía idealista? Que tiene uno de sus máximos representantes en Pestalozzi. Y Pestalozzi fue un estudioso, un pedagogo que vivió más o menos por este periodo de tiempo. Y es un referente para todos esos deseos de hacer que la educación sea democrática. ¿Y qué cosa significa democratizar la educación? Que ésta llegue a todos, tanto a gente rica, de clase media, o gente de pueblo, gente pobre. Este señor Pestalozzi, para poder hacer su labor pedagógica, creó unos institutos educativos en donde llevaba a niños huérfanos y pobres. Y a su vez, ese trabajo que hacía con esos niños huérfanos y pobres que permanecían por buen tiempo en su instituto,
posteriormente salían y hacían efecto multiplicador de todo lo que habían aprendido con Pestalozzi. Y de ahí que estos discípulos, cuando ya eran jóvenes, todo lo que habían podido aprender por su maestro Pestalozzi, le iban dando mayor mérito, es decir, hacían que crezca su fama, el reconocimiento. En cuanto a cuáles eran sus ideas educativas de Pestalozzi, él en primer lugar recomendaba obtener la autoridad, es decir, hacerse querer por sus estudiantes a través de los cuidados y el amor. Y esto no significaba que se dejara de lado la disciplina, la firmeza, la guía permanente del maestro, no. Pero él recomendaba que todo respeto, toda autoridad que se gana un maestro con sus estudiantes es en base a los cuidados y el amor que le pueda poner a su trabajo. Si no, no hay eso, no se va a lograr ese respeto. Luego, ¿qué otra cosa más decía Pestalozzi? Que él hablaba de una educación integral. Inclusive creó un lema que decía cabeza, corazón y mano. Y decía a través de esto que la educación no debería solamente servir para nutrir de conocimientos, sino también formar en la parte del hacer de los estudiantes, pero sobre todo de la parte afectiva. Por eso habla de cabeza, corazón y mano, ¿no? La cabeza para guardar los conocimientos, para reflexionar, para pensar lo que tú vas a interactuar con tus estudiantes. El corazón para poder entender que es necesario tomar en cuenta la parte afectiva. Y las manos, ¿por qué? Porque a través de ellas hacemos muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso Pestalozzi le daba mucha importancia a la educación integral. Ojo que todo lo que estamos compartiendo con ustedes lo he encontrado en esta dirección, en este link que comparto con ustedes, por si acaso quieran reforzar. ¿Qué otras cosas más decía Pestalozzi? Decía que la educación venía a ser el desenvolvimiento armonioso de las energías del pensamiento, del sentimiento y de la acción, ¿no? Por eso, cabeza, corazón y mano. Promovía el contacto con la naturaleza y el mundo del trabajo. O sea, él hacía mención que la educación no solo debería ser un ambiente de clases, sino también llevar a los chicos al campo, hacerlos que hagan determinadas tareas, trabajos de acuerdo a sus edades. Él planteaba que mediante el aprendizaje de determinados oficios, estos servían para la autosustentabilidad de sus institutos, dedicado a educar sin distinción de clases sociales ni de género. De este modo, los niños se financiaban su educación con su propia labor. ¿Esto qué significa? Que a la vez que les enseñaba algún arte, ¿no? Como por ejemplo, se me ocurre elaboración de algunos productos, como pueden ser pan, mermeladas, algunos trabajos hechos no sé, a palo de tejer, telares. Eso podía permitir que los estudiantes que él tenía a su cargo obtuvieran ciertos ingresos que ayudaba a darle la sostenibilidad a esas instituciones que él generó. Luego de eso, Pestalozzi también hacía mención que es muy importante la educación familiar temprana, sobre todo el rol a través del rol de la madre. También exigió a las autoridades de su época que la educación debería ser obligatoria, debería ser pública y debería ser gratuita. Es decir, esos ideales que ahora se cumplen, porque de alguna otra manera se da esa obligatoriedad de la educación, la gratuidad en cierta parte, se provienen de las ideas de Pestalozzi. Por otro lado, él fomentó el método de la intuición. ¿Y qué cosa era el método de la intuición para Pestalozzi? Era
hacer uso de la percepción directa y experimental. ¿Sí? Percepción, cuando tú hablas de percepción, estamos refiriéndonos al uso de todos los sentidos, ¿sí? El uso de la audición, el sentido de la vista, del olfato, del tacto, ¿sí? Entonces, él habla de su método de la intuición basado en la percepción directa y experimental de los objetos que son externos, exteriores al hombre, a través de los sentidos y de la propia conciencia. Él hacía referencia a que a través de este método de la intuición, la persona podía captar la forma del objeto. Después también podía distinguir sus partes y la cantidad de esos objetos que tenía frente a él. Y luego de eso, asociar la experiencia nueva a un sonido o a un nombre que se le daba a lo que se estaba estudiando. De modo que los elementos del método de la intuición son forma, número y nombre. ¿Eh? Forma, ¿eh? Número y nombre. Esas son las bases del método de la intuición. Por otro lado, también Pestalozzi decía que en la enseñanza que se da con los niños, los infantes, se deben empezar a enseñarle objetos simples y concretos, hasta de poco a poco llegar a los más difíciles, a los más complejos. A eso se le llama deducción. También recomendado que se use la observación especial, así específica, atenta, para realizar algunas actividades, como por ejemplo medir, dibujar, escribir, distinguir cada objeto y sus dimensiones o tamaños y sus proporciones, la forma, para luego reconocer a cada objeto como unidad separada del resto de objetos con los que aparece asociado, es decir, el número, y finalmente darle alguna denominación. De ahí sus tres elementos del método intuitivo, que son forma, número y nombre. ¿Sí? ¿Qué más nos ha dejado Pestalozzi a la posteridad? Él decía siempre que el dominio de la lectura es de gran importancia, ya que contribuye al desarrollo armónico y gradual del intelecto. Y eso es verdad. Todas las personas que leen, que llegan en un momento de su vida a cumplir con todas estas recomendaciones, y sobre todo desde la edad temprana, van a ver que se les hace fácil el poder poner en práctica todo su intelecto cuando se lo exigen. Pero cuando no se lee, cuando no hay hábito de la lectura, a veces la tomamos a esta como algo tedioso, algo cansado, que realmente no, nos da cansancio, nos aburre, ¿no? Pero todo lo contrario es cuando desde niño y también adolescente, joven, nos dedicamos a leer primero lo que nos gusta y de ahí progresivamente otros temas que nos pueden servir en nuestro desarrollo profesional. Pero también Pestalozzi hacía referencia dentro del campo de lo que es personal social, que la enseñanza de la geografía es descriptiva y necesariamente había que usar lo que era la memorización, sobre todo de determinadas ciudades, accidentes naturales. Pero a eso había que sumarle salidas al campo, es decir, al aire libre, para mirar, indagar en el ambiente físico y adquirir nociones a través de algunas prácticas, como por ejemplo la observación de las fases de la luna, ¿sí? Porque ustedes saben que eso es algo que lo tenemos gratis y podemos darnos cuenta cuando hay una luna llena, una luna de repente cuarto menguante, y qué mejor si en la misma naturaleza le encomendamos o podemos hacer algo para que los infantes, los niños se den cuenta de esa situación para fomentarle el cariño por esta materia, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos que rescatar de este gran pedagogo dentro del mundo de la pedagogía idealista? Este señor, por ejemplo, le daba un lugar muy importante a la aritmética, que él proponía que comenzara con operaciones mentales realizadas con cosas reales. Ah, miren, operaciones mentales
realizadas con cosas reales, como por ejemplo, contar guisantes, ¿no? O de repente arvejitas, frijoles, garbanzos, pero algo que no sea solamente lo que está en los textos, en los libros que ahora alcanza, por ejemplo, el Ministerio de Educación, sino cosas que sean reales y que le sirvan al niño para despertarle, para motivarlo, ¿sí? Luego de eso recomendaba, una vez que hiciéramos este tipo de operaciones mentales realizadas con cosas reales, luego pasar a lo que era el cálculo mental, el cálculo escrito, el cálculo algebraico mental y el álgebra propiamente dicha, pero siguiendo una secuencialidad para no cansar, para no aburrir a los estudiantes, desde la educación inicial hasta la educación secundaria. En cuanto al estudio de la geometría, decía que se debería comenzar con lo que es la metrología o el arte de medir líneas, cuadrados, sin todavía exigir teoremas o demostraciones. Y eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, a veces se comete el error de empezar a enseñar figuras geométricas de frente con las fórmulas, que a veces los chicos, los estudiantes lo sienten como algo complejo, pero si tú comienzas, por ejemplo, con metros, con winchas, hacerlos medir a ellos, ¿no? Es de repente el área de su patio, el área de lo que es el tamaño de su salón, de repente los jardines, espacios que en alguna plazuela colindante con la institución educativa, y luego de eso le enseñas cómo se toma nota, ¿no? Entonces, tú vas a lograr que le despiertes el interés y cuando empieces a entrar ya propiamente a lo que es geometría, ya el niño, peor en educación primaria o en secundaria, tienen toda esta base que les dieron, por ejemplo, en la educación inicial. Luego también Pestalozzi valoraba mucho el dibujo y él decía que esto era un medio para adquirir la habilidad para reproducir y para ejercitarse para lo que será la escritura. Además considera el dibujo como un lenguaje universal que debía enseñarse en 4 aspectos o partes sucesivas: el dibujo elemental, la perspectiva, el dibujo matemático y el dibujo de la cabeza y del cuerpo humano. Miren, ven, toda esa secuencia que hay que seguir, ¿no? Ese es un tema que de repente ustedes lo pueden ampliar cuando hagan el trabajo académico de la presente semana. ¿Qué más decía Pestalozzi, que es un representante de la pedagogía idealista? Que la enseñanza musical se componía de 3 partes: el ritmo, la melodía o calidad de los sonidos y el grado de intensidad de donde resulta la armonía, ¿no? Por eso para él es muy importante esto de la educación, la enseñanza musical, el que de repente desde niños se fomente el practicar con algunos instrumentos, ¿no? Como por ejemplo estos niños, la maestra está con la guitarra, pero los niños están con unos palitos en la mano, en sus manitos, que seguramente la maestra se encarga de darle lo que acá tenemos, ¿ven? El ritmo, la melodía y el grado de intensidad. Y dentro de lo que es la educación física, él consideraba que la gimnasia era elemental y debía iniciar con ejercicios de articulación tendiente a prepararse para realizar ejercicios más complejos, ¿no? Es decir, estiramientos, el saltar de un lado hacia otro, a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, brincar, ¿no? Esas cuestiones, esos ejercicios elementales, para que luego ya más adelante pudieran hacerse otras situaciones más complejas que tienen que ver con el mundo de educación física, ¿sí? Bien, y aquí les comparto un pensamiento que me ha parecido muy interesante de Pestalozzi, ¿ve? Que dice lo siguiente: en educación, cualquier tiempo que se pierda, en realidad se gana. No importa que el beneficio tarde, con tal de que se alcance, ¿sí? Eso es porque lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? A veces en nuestra labor educativa
nos desesperamos porque de repente algún infante, algún niño, algún adolescente, algún joven se está demorando en aprender, pero la labor del verdadero educador está en aplicar esto, en sentir que ese tiempo que le dedicaste a tu estudiante no es una pérdida, más bien es una ganancia. No es un beneficio que es tardío, sino que esto te va a hacer sentir cuando tú veas que ese infante, ese niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto, quizás haya tenido una serie de percances para poder aprender, pero insistió, perseveró y al final qué gran satisfacción tanto para el estudiante como para aquel que hace la labor de docente, siente eso de lograr lo que te propusiste. Muy interesante este pensamiento, miren de qué tiempo, pero que tiene vigencia hasta la actualidad. Muy bien, a ver qué más tenemos. Miren ustedes qué interesante. Ahora vamos a ingresar a estudiar lo que es la pedagogía científica. Y la pedagogía científica viene a ser que nuestro campo de acción, esto es decir, la pedagogía, es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia? Porque estudia las leyes más generales de la educación. Como tal, la pedagogía tiene un perfil, es decir, apunta a que los futuros educadores cumplan con tener ciertas características a lo largo de su proceso formativo. Y esta pedagogía también se dice que tiene naturaleza científica. ¿Por qué? Porque posee un objeto de estudio propio, que es el que acabamos de decir, y específico. ¿Y eso qué significa? La educación, pero en la vida real, en lo que se logra con ella, ¿no? Por ejemplo, desde que inicia un infante, llega a las manos de una maestra de educación inicial, sin nada, y la maestra lo empieza a darle su aprestamiento, su estimulación temprana, lo va preparando para pasarlo a la profesora de primaria, luego el profesor de primaria sigue con esa tarea, ¿sí? Y luego de eso lo pasa a secundaria, donde ya no llevarán las áreas que llevaban, sino llevarán más. Y luego de eso, al terminar la secundaria, pasará a manos de un instituto, de una universidad, y luego de eso llegará el momento en que ese infante se hizo un profesional, un médico, un abogado, un contador, un científico, un presidente, ¿no? Y entonces veremos de que en la realidad, viendo las cosas objetivamente, tal como se aprecian, nuestra ciencia logró eso, es decir, que una persona dentro de cualquier sociedad se convierta en un ser que sirve, que ayuda al desarrollo de los demás, ¿sí? Por otro lado, también la pedagogía eh, tiene naturaleza científica. ¿Por qué? Porque comprende un conjunto de conceptos, de conocimientos, ¿eh? De contenidos conceptuales. Y estos contenidos, este sistema conceptual, viene a ser el resultado y producto de la investigación científica, de todo esto que venimos estudiando a través de las teorías de la educación, que en la edad primitiva fueron de una manera, que en la edad antigua, en la etapa de la esclavitud fueron de otras, durante el feudalismo fue de otra forma, en la edad moderna fue de otra manera, y ahora en la edad contemporánea cada vez siguen surgiendo nuevas formas de poder eh, trabajar con los estudiantes, ¿no? Y a veces se escucha lo referente a lo lúdico en la educación, o que ahora le están llamando la gamificación, ¿no? Que viene de games, que es juegos, y que a través de los juegos se puede lograr. Entonces, todo eso ahí es un sistema conceptual y todo eso es resultado y producto de la investigación científica y la experimentación que se hace en las aulas, ¿sí? Y a partir de eso se construyen las leyes, las categorías, los principios y los rasgos científicos. Y por eso se dice que hay una pedagogía o la pedagogía es científica.
Bueno, estos datos no son que yo los haya inventado por si acaso, como hay ahora información, eso es lo que sobra, les hago referente que los he tomado y sistematizado a partir de este link que les acompaño en esta parte de la clase, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de la pedagogía científica? Que esta tiene ese carácter de científica porque tiene leyes científicas de la educación que regulan y gobiernan todo el proceso educativo, describen el proceso, la secuencialidad lógica de lo que es la educación. Por eso es que ustedes ven ahora que hay todo un sistema educativo, ¿no? Y dentro de los niveles hay inicial, primaria, secundaria. Dentro de las etapas está la educación básica y la educación superior. Todo eso es porque existen leyes científicas en lo que es la educación, que regulan cómo debe hacerse, cómo debe brindarse la educación. Y todas esas conducen el proceso educativo. Y entre esas leyes más generales de educación están, por ejemplo, la ley de la formación de las personas, la ley del quehacer educativo, es decir, de la acción educativa, donde interactúan todos los que tenemos que ver con educación, desde la director o director, los docentes, los administrativos, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad. Luego la ley de la acción pedagógica, pedagógica paralela, que está ligada a la labor que se realiza también en los hogares, porque no solamente hacen pedagogía o cumplen acción pedagógica los maestros, ¿no? También los padres, los abuelos, la comunidad, y eso se llama la ley de la acción pedagógica paralela. Luego de esa otra ley es la ley de la asimilación consciente y activa, es decir, que para poder lograr introducir o internalizar en su esquema cognitivo de las personas, se necesita que las personas estén conscientes, como por ejemplo esta niñita que está utilizando todos sus sentidos para observar todo lo que le han alcanzado y con qué, con su lupa en un ambiente, ¿no? Junto a su compañero. Y ellos están conscientes y están en actividad, puesto que están manipulando estos instrumentos, están tocando, están observando, están oliendo, ¿sí? Entonces, de eso se trata la ley de la asimilación consciente y activa. También la pedagogía es científica, ¿por qué? Porque tiene un conjunto de principios. Y cuando ustedes escuchan esa palabrita principio, significa recomendaciones, lineamientos de obligatorio cumplimiento, ¿no? Y estos principios científicos de la pedagogía indican el carácter objetivo, causal y lógico de la educación. Carácter objetivo porque todo tiene un objeto. Causal porque hay determinadas cosas que inician toda una situación. Y lógico porque todo tiene una secuencialidad lógica. Entre estos principios tenemos el principio del carácter inherente de la educación al desarrollo y la existencia del hombre, ¿ve? El carácter inherente de la educación al desarrollo y la existencia del hombre, ¿no? Y esto se puede plasmar en un pensamiento como, por ejemplo, la educación es el traje de gala para la fiesta de la vida, ¿sí? Porque la educación está presente en todo momento, ¿no? Y no solamente es la educación que se da en las instituciones educativas, ojo, ¿eh? No, está desde la educación que se da en el hogar, en el grupo de amigos, en la comunidad, ¿sí? Entonces, ese primer principio, ese del carácter inherente de la educación al desarrollo y la existencia del hombre, es algo que siempre se va a dar, ¿sí? Por eso les dije que un principio es un lineamiento, una recomendación de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Hay otro principio también que acá les comparto, el de la unidad indisoluble de la educación con la economía, ¿sí? Entonces aquí lo que se busca es que entendamos que para poder hacer educación de calidad, el Estado a través de los gobiernos de turno tiene que brindar los recursos que se necesitan. No se trata de alegremente, hagan esto, hagan el otro, pongan escáneres faciales, tablets de última generación, manden los archivos, ¿no? ¿Qué van a mandar si no hay ni las herramientas para poder hacerlo? Entonces,
¿Cómo se logra eso? Con la economía. Y economía igual dinero para poder financiar la educación. Hay otro principio también que es la educabilidad del hombre. ¿Eh? ¿Y qué es la educabilidad? La posibilidad de educarnos que tenemos las personas, ¿no? O sea, es esa predisposición de nosotros a recibir educación, ¿sí? Y luego de eso hay otros principios que se están tomando muy en cuenta en estos últimos años, estas últimas décadas, como los principios activos de la pedagogía, como por ejemplo el aprender haciendo, el enseñar a aprender y el aprender a aprender, ¿eh? Que son terminologías que ustedes en el trabajo académico que me van a realizar pueden tomarlo como un referente para poder indagar un poco más, ¿sí? La pedagogía es científica también porque hace uso de categorías, ¿eh? Que reflejan los aspectos y nexos esenciales de la educación, descubiertos a través de la investigación y la experimentación educativa en las escuelas laboratorios a través de la tradición pedagógica universal. ¿Eh? Y así se han creado categorías, por ejemplo, para lo que es el rendimiento académico, para los niveles de aprendizaje, para los estilos de aprendizaje, ¿eh? Y que dentro de estos a su vez se pueden ordenar, ¿no? ¿Qué rendimiento hay, por ejemplo, alto, medio y bajo? ¿Qué nivel o estilo de aprendizaje hay? Hay aprendizaje visual, hay aprendizaje de repente kinestésico, ¿no? O de repente también hay categorías en los diferentes aspectos que tienen que ver con la educación, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, inicio, en proceso, logro. Esos son categorías que son utilizadas por quién? Por la pedagogía científica, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Luego también la pedagogía es científica, ¿por qué? Porque hace uso de un método de investigación específico y concreto a la educación, que sigue la lógica del sistema conceptual pedagógico. ¿Y a qué método se refiere? Al método científico, ¿sí? Ese que se vale de técnicas como, por ejemplo, la observación, la comparación, la experimentación, todo eso dentro de lo que se llama el método de investigación propio de la pedagogía científica. También la pedagogía científica porque tiene leyes, ¿no? Y estas leyes están ligadas a lo que es la investigación educativa. ¿Y para qué sirven estas leyes? Para analizar los fenómenos educativos. Recuerden ustedes que análisis significa dividir un todo en sus partes para estudiar cada parte por separado y entender la totalidad de las cosas, ¿sí? Y luego el método pedagógico de la investigación también asegura la experimentación educativa como medio de investigación. Todos los días los docentes estamos haciendo uso de este método, ¿sí? Para poder ver si las fichitas que le preparamos a los estudiantes, si ese material que elaboramos ahora virtualmente para hacerles entender me da resultados. Entonces yo puedo empezar con algo así como un pretest para ver cómo estaban, ¿no? Y luego de eso le aplico alguna herramienta, algún material que preparé para que aprendan mejor y luego nuevamente le aplico una prueba de salida, así una evaluación, ¿eh? Pero propia para las edades, ¿no? Entonces me voy a dar cuenta si es que aprendieron objetivamente hablando los estudiantes, ¿sí? Luego de eso, también la pedagogía científica se usa una lógica objetiva y eso está reflejado en las teorías pedagógicas, en el método de investigación científica de la educación que ya habíamos hecho mención. Entonces, la pedagogía a partir de sus categorías, conceptos, pronostica el suceso futuro del proceso o fenómeno educativo concreto. Es decir, a partir de todo lo que se estudia, nosotros podemos hacer una proyección al 2050, ¿no? ¿Cómo irán a ser las cosas? Ahora que han empezado a aparecer estas famosas pandemias, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer, no? Pero todo eso se logra a partir de los estudios que estamos llevando a cabo ahorita, ¿no? Entonces, todo esto de aquí significa que en la práctica
tenemos que buscar la solución a los problemas educativos, pero a partir de las experiencias que fueron quedando en el camino, ¿sí? Entonces ahí nos daremos cuenta qué es lo mejor para que aprendan los estudiantes. Por ejemplo, si vamos a seguir con esto de la modalidad no presencial, será bueno tenerlos a todos en un aula virtual, como por ejemplo a través del Zoom, con micrófonos, cámaras apagadas, o será mejor ubicarles de acuerdo a sus edades, eso sí, su material para que ellos los puedan ver en cualquier momento del día, los puedan estudiar, de repente si tienen que hacer, dejarlos un ratito, ir y luego regresar y continuar con la tarea, o exigirles que estén en horarios que a veces la atención se acaba en infantes, por ejemplo, a los 6 minutos, en niños a los 8 minutos, en adolescentes a los 10 y en adultos a los 15 minutos ya la atención ¡fum! Se apaga y por lo tanto los que hacen labor docente tienen que idear diferentes estrategias para mantenerles la atención, pero que a veces no es posible mantenerlas, por ejemplo, 2 horas, 4 horas seguidas. No, no, eso de ahí es un engañamuchachos. Entonces, la pedagogía científica busca cómo cambiar ese estado de cosas a través de otras estrategias, ¿sí? Y por eso hablamos de un carácter experimental de la educación. ¿Qué significa esto? Que el proceso educativo es objeto de manipulación y control. ¿A través de qué? A través de los objetivos, contenidos, la organización del contexto, el método de la educación, ¿sí? Todos estos no son los mismos siempre. Por ejemplo, ahorita en el instituto ya se acaba de cambiar los diseños curriculares, ¿eh? Pero los diseños curriculares no significa que los que estuvieron no tienen la validez, tienen su valor y van a terminar los que empezaron con eso, con ese diseño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes con el diseño curricular básico nacional del 2010, pero ahora han surgido otros que van a tener otras exigencias para los estudiantes del 2020 hacia adelante. Ustedes también podrán lograr de repente determinados beneficios de la institución bajo ciertos requisitos que la normatividad, el nuevo diseño, plantea a través de sus normas específicas, ¿no? Como la resolución viceministerial 141 del 2019 del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que siempre en el quehacer educativo se están haciendo experimentos para ver si algo no funcionó, de repente con algo nuevo va a funcionar. Y es por eso que van surgiendo las leyes nuevas, los dispositivos nuevos, los diseños nuevos, las nuevas formas de hacerles aprender a ustedes, ¿sí? Luego de eso hacemos mención que la pedagogía es científica, ¿por qué? Porque cada proceso de educación resulta un experimento. Convierte a la escuela en un laboratorio de experimentación. ¿De qué cosa? De esas diversas teorías educativas, como por ejemplo la que acabo de compartir ustedes de Pestalozzi, ¿no? De esas teorías educativas, pedagógicas, al igual que en los laboratorios de las ciencias naturales, ¿sí? Donde la gente lleva sus plantitas, sus roedores de experimentación para ver qué efectos tiene tal compuesto, tal medicina, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esto de la vacuna, ¿no? La comparación de nosotros es que nosotros experimentamos, pero en nuestras aulas de clase, ¿sí? Bien, y ahora llegamos a la tercera corriente pedagógica del siglo XIX que tiene alcances, tiene todavía vigencia en la actualidad, ¿sí? Esta es la llamada pedagogía positivista y está basada en la filosofía positivista que surgió en la edad moderna, en la edad contemporánea, tuvo sus bases en la edad moderna. ¿Y en qué pone mayor énfasis? En los hechos demostrables, en la realidad empírica, o sea, de lo que sucede. Y se hace referencia en este tipo de pedagogía que el alumno debe conocer estos hechos, ¿no? Esa realidad que existe fuera de sí mismo, pero de manera objetiva. Y nosotros los docentes estamos obligados a ayudarlos en esa tarea,
a darle la posibilidad de acceder a esos conocimientos. ¿A través de qué cosa? De su razón, de sus sentidos. Y ayudado, ¿por qué? Por estrategias metodológicas científicas. Esta parte de la pedagogía positivista, estimadas alumnas, la he tomado de este link por si acaso ustedes desean ampliar sus aprendizajes, usar información, la pueden acceder, ¿sí? ¿Qué más tenemos acerca de la pedagogía positivista? Esta de aquí es para descubrir la realidad. Y el método ya que utiliza plenamente es el método científico. Y este método, como les alcancé, tiene algunas técnicas, ¿no? Como son la observación y la experimentación. Son elementales para la pedagogía positivista. ¿Y esto para qué? Para descubrir la verdad de las cosas. Lo que se presenta tal como es, sin injerencia de nosotros que aprendemos, de ustedes como estudiantes. No, no. Se va a lo científico, pero basado en la observación y experimentación. ¿Y eso para qué? Para descubrir la verdad, pero sin maquillarla, ¿no? Sino como esta debe ser. La pedagogía positivista se hace referencia, es una pedagogía básicamente al servicio de las ciencias naturales, elementalmente. Pero también en las ciencias sociales sirve para algunas cosas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de estudiar a la sociedad tal como es, ¿no? ¿Qué más tenemos? Que dentro de la pedagogía positivista, esta educación busca que todos tengamos acceso a ella y estaba hecha para que se cumpla un programa de estudios, pero de manera estricta, ¿no? Y por otro lado, tiene un objetivo práctico, que es lograr ciudadanos comprometidos con el progreso individual y social. ¿Para qué? Para lograr un estado ordenado, homogéneo, ¿sí? Un estado ordenado y homogéneo, es decir, que haya igualdad en todo lo que se puede. Y para esto la pedagogía positivista hace mención que se deben trabajar determinados contenidos y las estrategias de poder hacerlos llegar a todos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Ah, miren, tenemos su trabajo para esta semana 3 de Teoría de la Educación 2. ¿Y en qué va a consistir su trabajo? Que ustedes elaboren un mapa conceptual con las propuestas más relevantes de estas 3 pedagogías que hemos estudiado, la idealista, la científica y la positivista, ¿sí? Pero con datos diferentes a los que yo les he presentado, ¿sí? Para eso ustedes también le van a agregar, una vez que tengan su mapa conceptual, abajo de cada mapa, un comentario crítico, es decir, un punto de vista de ustedes basado en la crítica, es decir, lo positivo o lo negativo que pueda tener. En eso va a consistir su trabajo de la presente semana. Muy bien, no me queda más que agradecerles por su atención y deseándoles lo mejor para la presente semana de estudios, ¿sí? Cuídense mucho y será hasta la próxima semana.